El sonido es el vocabulario de la naturaleza. Pierre Schaeffer. Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos escuchar la música, las conversaciones o el ruido de la calle? Prepárate para descubrir qué es el sonido. Exploraremos conceptos como la frecuencia, la amplitud, la intensidad y el timbre. Aprenderemos más sobre cómo funciona y sus características. Quédate y crea tu propio concepto sobre el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga a través de la materia, como el aire, el agua o los sólidos, en forma de ondas. Estas vibraciones son percibidas por nuestros oídos y luego interpretadas por el cerebro como sonidos. Las ondas se generan cuando un objeto vibra, causando cambios en la nada. Bueno, en la presión del medio, lo que hace que las partículas de ese medio se muevan y transmitan la vibración de átomos. La velocidad del sonido según el medio en el que se propaga es más rápida en sólidos, es más lenta en líquidos y es aún más lenta en gases. Además, el sonido puede tener diferentes características, como la frecuencia, que determina el tono, la amplitud, que determina el volumen. Relación del sonido con la física. El sonido es el fenómeno que nos permite disfrutar de la música, conversar, o simplemente percibir el mundo que nos rodea. La esencia del sonido es una onda mecánica. Para propagarse se necesita estados de la materia y la onda consiste de vibraciones que se transmiten a través de estas. La frecuencia de estas vibraciones determina el tono del silencio que percibimos. La velocidad del sonido depende del medio en el que se desplaza, además explica los fenómenos como el efecto Doppler. Este efecto produce un cambio en la frecuencia del sonido que percibimos cuando la fuente del sonido o el observador se encuentra en movimiento. El sonido nos introduce en un mundo fascinante donde la física explica cómo se genera, se propaga o percibe, permitiéndonos comprender mejor este fenómeno tan fundamental en nuestras vidas. ¿Qué es un hertz? Un hertz equivale a un ciclo por segundo. Imagina una onda, como las que se forman en el agua cuando aventamos una piedra. Un ciclo es una oscilación completa de esa onda. Los hertz nos indican la frecuencia de una onda. Es decir, nos dicen cuántas veces se repite ese ciclo completo en un segundo. Por ejemplo, si una onda sonora tiene una frecuencia de 440 Hz, significa que vibra 440 veces por segundo. ¿Qué son los hertz? En el sonido, la frecuencia de una onda sonora determina el tono que percibimos. Los sonidos graves tienen una frecuencia baja, menos hertz. Los sonidos agudos tienen una frecuencia alta, más hertz. En otra forma, los hertz se utilizan para medir la frecuencia de cualquier tipo de onda, no solo las sonoras. Por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de luz y las ondas de las corrientes eléctricas también se miden en hertz. Rangos en hertz. Ejemplo, péndulo de un reloj. Cada vez que el péndulo va de un lado a otro y regresa a su posición inicial, completa un ciclo. Si el péndulo oscila 2 veces por segundo, decimos que su frecuencia es de 2 Hz. Frecuencia. La frecuencia nos indica cuántas ondas se producen de estos ciclos por segundo. En el caso del sonido, la frecuencia se refiere al número de veces que una partícula del aire, o cualquier otro medio por el que se propague el sonido, vibra en un segundo. Esta vibración es lo que percibimos como sonido. La frecuencia se mide a través de los hertz, el tema antes mencionado. Percepción del tono. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de distinguir entre sonidos de diferentes frecuencias. En otras palabras, es lo que nos permite diferenciar un sonido agudo, como el de un violín, de uno grave, como el de un bajo. ¿Cómo funciona? Cuando un sonido llega a nuestro oído, hace vibrar el tímpano y una serie de huesecillos que transmiten estas vibraciones al oído interno. Allí, las células del órgano de Corti convierten estas vibraciones en señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como sonido. Las frecuencias altas activan una zona, las medias otra y las bajas otra. Esta información es enviada al cerebro, que la procesa y nos permite percibir el tono.
Factores que influyen en la percepción del tono. La edad. Con la edad, se produce una pérdida natural de audición, exposición a ruidos fuertes. La exposición a ruidos intensos puede dañar el oído y afectarlo. Entorno acústico. El ruido de fondo, la reverberación y otros factores pueden dificultar el sonido de los diferentes tonos. La amplitud. La amplitud en el sonido es una medida de la intensidad o fuerza de una onda sonora. Es como la piedra que tiras en un estanque, las ondas más grandes y altas. Mayor amplitud, producen salpicaduras más fuertes y se propagan más lejos, mientras que las ondas más pequeñas y suaves. Menor amplitud, apenas causan perturbación. Que determina la amplitud. Energía de la fuente sonora. Cuanto más energía se utilice para producir un sonido, mayor será su amplitud, distancia al oyente. A medida que el sonido se aleja de la fuente, su energía se dispersa y la amplitud disminuye. Medio de propagación. El medio a través del cual se propaga el sonido, aire, agua, sólidos, también influye en la amplitud. ¿Por qué es importante? Comunicación. La amplitud nos permite comunicarnos de manera efectiva. Protección auditiva. La exposición a sonidos de alta amplitud durante periodos prolongados puede causar daño auditivo. Música. La amplitud es fundamental en la música para crear diferentes texturas, dinámicas y efectos especiales. Timbre. El timbre es la cualidad que nos permite diferenciar dos sonidos de igual intensidad y frecuencia pero producidos por fuentes sonoras distintas. Es lo que hace que un violín suene diferente a un piano, aunque ambos estén tocando la misma nota con la misma fuerza. ¿Por qué es importante? Identificación de sonidos. El timbre nos permite reconocer objetos y personas por el sonido que producen. Música. El timbre es fundamental para la música. Distingue los diferentes instrumentos. Comunicación. El timbre de la voz humana transmite información sobre el estado emocional y la identidad de la persona que habla. Velocidad. La velocidad del sonido es la distancia que recorre una onda sonora en un determinado tiempo. ¿Por qué varía la velocidad? Medio de propagación. El sonido viaja a diferentes velocidades en diferentes medios. Generalmente, viaja más rápido en sólidos que en líquidos, y más rápido en líquidos que en gases. Temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. Presión. La presión también influye en la velocidad del sonido, aunque su efecto es menor que el de la temperatura. ¿Por qué es importante la velocidad del sonido? Acústica. La velocidad del sonido es fundamental en el estudio de la acústica, la ciencia que estudia el sonido. Meteorología. Los científicos utilizan la velocidad del sonido para medir la temperatura del aire y estudiar fenómenos atmosféricos. Tecnología. La velocidad del sonido se aplica en diversas tecnologías, como el sonar, los radares y los sistemas de comunicación. Vida cotidiana. Conocer la velocidad del sonido nos permite entender fenómenos como el eco, los truenos y la propagación del sonido en diferentes ambientes. ¿Cómo funciona el oído? Gracias por haber estado en mi presentación sobre el sonido, espero que haya sido de apoyo.